Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharme me ven. A los radiovidentes del norte que nos siguen en la ciudad de Antofagasta, a los radiovidentes de la quinta región, Valparaíso y Viña del Mar, y especialmente a los radiovidentes sureños que nos ven y escuchan en la frontera, en Temuco, y más al sur todavía, en la Patagonia, en Punta Arenas, a través de las antenas de Radio Polar, que se suma a la transmisión de Desde el Jardín. Hoy día es 29 de enero, un día muy especial para mí, después voy a contar por qué, pero además es, como contábamos ayer, el inicio del año nuevo chino, el año de la serpiente de madera, una gran fiesta que nos cuesta entender a los occidentales, pero una fiesta que moviliza y está movilizando seguramente en China, en todas las ciudades del país, al país entero. Y qué mejor que empezar este año nuevo chino, que es más antiguo el calendario de ellos que el nuestro, 4000 y tantos años están ellos. Nosotros apenas estamos en el 2025, que iniciarlo con un contacto y una conversación con la gran música y con la gran música nuestra. Con una música que tiene que ver con la identidad más profunda de lo que somos. Si hay un grupo que ha logrado conectarse con esa identidad, darle una expresión y además ayudar a construir esa identidad, pocos grupos pueden decir eso, o pocos músicos, no todos pueden decir eso, es el grupo, mítico grupo Los Jaivas. ¿Quién no tiene una canción, una melodía, una música de Los Jaivas dentro del alma, de alguna manera, de cada uno de nosotros? Particularmente a mí, la altura de Machu Picchu, como soy amante de la poesía, es algo que logra revelar a Neruda de una manera más potente todavía, que ya era potente el poema Alturas de Machu Picchu. Creo que para mí eso fue algo icónico cuando lo vi la primera vez, ese famoso video en Machu Picchu, con Vargas Llosa presentándolo, los pianos de los Jaivas ahí en esa. Y ahora, en el jardín, imagínense ustedes, queridos residentes, lo contento que estoy, este autorregalo que me hago y les hago a ustedes, dos de los grandes músicos de este grupo, Juanita Parra y Mario Mutis, están en este momento caminando conmigo por este pequeño jardín al fin del mundo. Y les quiero dar la bienvenida, Juanita, Mario, un gusto de tenerlos aquí en mi jardín. Gracias, Cristian, por invitarnos a este paseo por tu jardín. Es para nosotros por la invitación, gran un honor fuente de estar con ustedes. inspiración. Bueno, el honor es para mí, en realidad. Y digo que es un autorregalo porque hoy día es el día de mi cumpleaños. Imagínense ustedes, me autorregalé una conversación con ustedes. Creí adivinar eso en tu autorregalo. Dije, es el cumpleaños de Cristian. Fíjate que mi hija está en París y me dijo que iban a ir con las primas, es decir, la hija de Gato Alquinta, la hija de René Olivares, quien hace toda la gráfica, justamente al barrio chino, porque hoy están celebrando el Año Nuevo chino. Así que van a participar de la celebración parisina del Año Nuevo chino. ¿Y ustedes no han tocado nunca en China? ¿O no han soñado alguna vez? Sí, Mario, A ver, me ¿dónde interesa lo hemos mucho. tocado? Me pregunto yo. Claro, pero a ver, ¿cómo fue tocar en China? ¿Cómo es el contacto con el público chino? Ya que estamos iniciando el Año Nuevo chino hoy día. Festival de las Artes de Beijing, nos invitaron. Creo que fue el 2009, 2019. Ya. En un evento gigantesco en que traían músicos y artistas de todas partes del mundo, mucho del África, mucha percusión, con desfiles por el río y con esa señora
Vimos un grupo de señoras, por ejemplo, que tocaban unos tambores gigantes con sus atuendos típicos, y la menor tenía 70 años. Y tú la veías flaquita, estupenda, bailando y cantando y tocando los tambores. Fue un encuentro maravilloso porque es un mundo que uno no tiene, digamos, acceso normalmente, porque son países, eran países bien curiosos, la mayoría eran de África, habían de otros continentes, pero era muy entretenido porque era un encuentro cultural muy, muy amplio, muy interesante. Y le tocamos al pueblo chino, sin hablar chino, por supuesto, y en lugares tan exóticos como en la plaza, que una plaza que está debajo del edificio, digamos, el primer piso es abierto, y la gente se sentaba al frente de esto y era a las 9 de la mañana el concierto un día domingo, ponte tú, era muy curioso, que no existen esas cosas en estos países más occidentales. Eh, Fue bueno, impresionante interactuar con un público tan distinto que nos estaba recién descubriendo y sin embargo darse cuenta cómo el lenguaje de la música Sí, traspasa. logra traspasar fronteras. bueno, Sí. ahí eso dice de que hay algo, si bien muy de identidad latinoamericana y chilena en los jaivas, hay algo también de identidad universal. Alguien ha dijo alguna vez por ahí, claro, ustedes lo han escuchado, de que ustedes eran los Pink Floyd andinos, ¿no es cierto? Eh, No, le rebatieron eso, rebatieron, dijeron que los Pink Floyd eran los Jaivas en inglés. eran los jaivas Ese ingleses, es mi claro. tío Mario, Eh, dejando eh, bien en claro qué viene de- primero. desde luego, colocar el verdadero centro. A ver, ¿qué es finalmente la identidad más profunda de los jaivas? Si uno tuviera que tratar de expresarla en una imagen o en una palabra o en lo que sea, o en qué. Permiso, Mario. Me atrevo a decir lo que es justamente el paisaje de nuestro territorio que está plasmado en la poesía del grupo, en la música del grupo. Eh, es muy bonito ese contacto, justamente cantando, como tú mismo decías, a esas aves que van cantando alrededor de nuestro país, a esos árboles, a esas aguas que recorremos, que recorren nuestro territorio. Es muy bonito como el paisaje de nuestro país logró impregnarse en nuestra música. Eso es lo que yo siento, que es una conexión muy grande con el territorio. Sí, Una recuerdo conexión muy que física y muy metafísica a la vez, ¿no? Como la de los poetas, ¿no? Justamente, sí, justamente. lo que yo digo generalmente es que la identidad es lo que uno es y lo que reconoce como que es, porque hay, no sé, nosotros nos formamos, ponte tú, cuando éramos niños, empezamos a jugar a este cuento de la música, que era un juego, dentro de todos los juegos que teníamos, la música era un juego más. Y dentro de ese juego empezamos a descubrir cosas y empezamos a, digamos, cuando llegó el momento de querer hacer música de verdad, sentimos que lo que nosotros teníamos adentro éramos los que habíamos captado desde que nacimos hasta el momento que empezamos a hacer música, y esa música empezó a aparecer. ¿Y cuál era esa música? En ese tiempo las radios eran locales. Entonces habían radios que tenían jazz, otras tenían folclore, otros tenían música clásica, otros tenían, no sé, una gama de cosas, pero no se tocaban entre sí. Cada uno se mantenía en su sucuyo, en su callejón, en su casa, y no se mezclaban. Y eso es justamente una de las tareas que quisimos hacer nosotros, de mezclar y derribar los muros y que la música fuera una sola. Y bueno, nos anduvo resultando por la formación que tuvimos al escuchar, por ejemplo, de niños a Atahualpa Yupanqui, a Chabuca Granda, no sé, a Héctor Villalobos, por ejemplo, y escuchamos algunas de las músicas clásicas también que se enraizan en lo que es el folclore de los países asiáticos, nórdicos, europeos, eso también nos influenció. Y cuando empezamos a hacer música, lo que nació desde el ADN que uno tiene, era una música que tenía que ver con nuestro continente, con nuestro paisaje, con nuestra ideología, con nuestra idiosincrasia en general, con nuestro, no sé, Antártida, hielo, mares, desiertos, cordillera. Volcanes.
Eso estaba ahí, pero no porque nosotros quisiéramos que estuviera, sino porque era natural, salía solo. Es como tu jardín, ¿viste? Claro. Usted, René Olivares dice que es una música telúrica, porque viene desde un territorio telúrico. Y, y creo que tiene toda la razón. Cristian, quería hacer un paréntesis con algo que tú hablaste al principio, porque ya que estamos también en un programa que le da un gran espacio a la literatura, eh, para mí es algo impactante lo que me produce el darme cuenta que la poesía de Pablo Neruda le transmitió al grupo algo tan poderoso, las palabras, lo sumergió de tal manera, porque ninguno de ellos había ido a Machu Picchu, Ni y habíamos el leído Alturas proceso, de Machu Picchu. ese proceso creativo fue en Europa, ¿no? Imagínate esa música que lograron crear ellos leyendo a Neruda. Se tuvieron que conseguir el libro en español porque no lo teníamos en casa, estábamos en Europa, lo fotocopiaron y entre todos iban trabajando y eligiendo parte, ¿no? Porque no está toda la poesía en cada tema. Pero a mí no deja de impactarme y me encanta que lo hayas mencionado, de cómo la poesía, cómo la literatura es capaz de inspirar a otros, a otra arte, en este caso la música, y que haya salido esa música que después la gente viaja a Machu Picchu y se siente y la pone, y como el mismo Mario lo hizo en su momento, y es como que suenan los pajaritos que están ahí, ¿me entiendes? Entonces, Sí. solo por leer a un autor a miles de kilómetros se conectaron de esa manera. A miles Es de años de distancia también. hermoso. Y eso claro. produjo también que después en las escuelas se conectaron más con la literatura y aprendieron a cantar a Neruda de alguna manera. Y los profesores nos han contado, tienen una conexión distinta con la enseñanza de la literatura de Pablo Neruda, especialmente a alturas de Machu Picchu. Claro, porque Chile, dijo Zurita, es un poema. Chile es un poema. Chile es un país profundamente poético. Bueno, y yo creo que los jaivas también se nutre, se alimenta de ese espíritu, de ese ser poético profundo a través de la Es música, parte ¿no? de nuestra identidad también. Claro, es parte de la identidad profunda del país, tienen toda Claro, la razón. no hay por dónde correrse. No hay por Después, dónde correrse, claro. después está el Es así. disco, que es un disco además que me encantaría invitar a la gente a conocerlo más, que es el disco sinfónico, el primer disco sinfónico del grupo Mamayuca. Está inspirado en Gabriela Mistral, en el Valle del Elqui. Hay unos temas preciosos, Gabriela, que está dedicado especialmente a Gabriela Mistral, es muy bonito. Y ahí es poesía de Eduardo Parra, pero que empieza a impregnarse de todo este lugar, y empieza a sentir la presencia de Lucila, o sea, de Gabriela Mistral ahí. Entonces, es muy bonito como ver también en nuestros conciertos cómo la gente canta, vengo de la cordillera al mar, o ahora que estamos justamente para el concierto acústico promocionando Ayer Caché, que, que te invita a una palabra incorrecta, está bien. Hay que reconocerlo, del lenguaje incorrecto, pero te invita finalmente a darte cuenta que en el cielo vuelan pajaritos, que el cielo es color celeste y la tierra color terrestre, cosas que a lo mejor si no estamos paseando por tu jardín, nos desconectamos de esa realidad tan Claro. hermosa de ver un escarabajo caminando por ahí, una hoja caer del árbol. Que las Son letras de las canciones o de la música es absolutamente necesario que sea poesía. No puede ser otra cosa. Tiene que ser poesía, claro. Claro que Tiene que sí. ser. Obviamente. No hay, tampoco hay por dónde correrse. ¿Por dónde correrse? Y les iba a hacer esta pregunta. 60 años los Jaivas, ¿no es cierto? Yo tenía, ¿cuánto tenía yo? 4 años cuando nacieron los Jaivas. O sea, casi mi vida entera han estado los Jaivas ahí, ¿no? Claro. Sonando, creando. Y la pregunta es, ¿cómo perdura una banda? Porque tantas historias de bandas que se disuelven, que los egos. ¿Qué es lo que ha mantenido a los Jaivas durante 60 años y creando y con esa vitalidad?
con la capacidad de crear algo nuevo, bueno, incorporando también integrantes nuevos, a ver, nuevos, no tan nuevos, porque tú, Juanita, te incorporaste, estabas ligada, ¿no es cierto?, Hace de treinta y niña, cinco años, claro, Cristian. imagínate, imagínate. La niña, la niña. La niña, la mujer que tampoco produjo una ruptura en el grupo, al contrario, lo unió más. ¿Cuál es el secreto de una pervivencia de tanto tiempo de una banda? Permiso, Mario. Yo voy a contestar una cosa muy patúa porque la señora llegó a la mitad de esta historia, pero es, creo yo, que el trabajo, la creación, un grupo basado en creación colectiva y un trabajo comunitario. Yo creo que eso es la única forma de perdurar en el tiempo y saber hasta dónde tu ego es un aporte o no lo es. Claro. O sea, lo comunitario es lo que prima aquí, ¿no es cierto? Los Jaivas es una comunidad, por decirlo así, ¿no? Y el colectivo también, ¿ah? Porque digamos que los jaivas son la suma de las personalidades de sus fundadores. Mm. De ahí se creó un lenguaje musical que fue creado por estos 5 fundadores y que persiste hasta el día de hoy. Y que los otros han tenido que aprender el lenguaje, que es una cosa media difícil, porque ellos no existían cuando este lenguaje empezó a desarrollarse. Ujú. Entonces es complicado y aprendérselo después de... Es como decirte, Que- apréndete chino ahora, de hoy día para adelante empieza a aprender chino. Claro. Sí, Mario tiene toda la razón y bueno, porque sabe muy bien cómo fueron las cosas, pero eso también es algo que no se encuentra, por lo menos no sabemos de alguien, de otro grupo que tenga esa historia. 5 niños, son 5 niños, Viña Mm. Marino, además, ¿no? Me refiero a niños de región, ¿no? De provincia. 5 niños que tuvieron un sueño y de ellos 3 hermanos. Entonces, ¿quién forma un proyecto de niño Mm. y lo mantiene en el tiempo? Y se mantiene niño porque había un poeta francés que decía, ustedes lo van a conocer bien, Baudelaire decía que el genio poético es la infancia recobrada a voluntad, o sea, el poeta tiene que trabajar para volver a ser niño, esa es la cúspide de la Para creación. permanecer niño, po. Exactamente. Exactamente. ¿Ah? Ahora hay una película en los cines que se llama La Ruta Infinita, La ruta infinita, sí, que sí. habla de todo el año 2023, donde celebramos los 60 años. Ahora ya son 62, ahora en agosto vamos a cumplir 62. Y Francisco Bosco, uno del grupo, uno de los músicos multiinstrumentista increíble que tenemos la suerte que hace ya 20 años está con nosotros, él justamente habla de eso. Cuando le preguntan que cómo uno genera esa energía de nuevo en el escenario, cómo vuelve a reencantarse uno mismo con lo que está haciendo. Y la clave él la da justamente. Somos niños que salimos a jugar a un escenario con mucha seriedad también, ¿no? Así como también el niño o la niña sienten que su juego es lo más importante y lo único que hay en ese minuto en el mundo. Nosotros también nos subimos así y seguimos jugando y nos seguimos entreteniendo, maravillando con las cosas hermosas que nos rodean, que no hay que dejar de maravillarse El para asombro, seguir no perder el encontrando la asombro. luz en este mundo. Lógico, clave, vital, fundamental, sobre todo en estos tiempos tan llenos de incertidumbre y de tensiones. Eh, ¿Cómo conversan ustedes con sus muertos en la música? Es decir, ¿cómo están presentes aquellos que formaron parte, son parte esencial del origen de los Jaivas, tanto Gabriel Parra como Gato Alquinta? ¿Cómo están presentes y cómo se establece ese vínculo? Me imagino que ustedes tienen ahí un vínculo especial. Eso Eh, es permanente, po. Es permanente, no se ha terminado nunca ni se va a terminar nunca. Porque cuando se crearon los temas o cuando logramos ese desarrollo o ese nivel de complicidad entre los músicos, yo por ejemplo el papá de Juanita cuando él tocaba la batería detrás mío, bueno Juanita también, yo no necesitaba mirarlo, yo sabía lo que él iba a hacer, en qué momento iba a hacer un corte, iba a agregar un platillo o iba a hacer algo que yo tenía que seguirlo, o él sabía lo que yo iba a hacer y también me tenía que seguir. Entonces, esa seña, esa complicidad se ha
digamos, extendido con Juanita ahora y nos pasa algo muy parecido. Entonces, claro, la Juanita tiene muchos menos años que el papá, no es tan viejo como yo, pero sigue desarrollando esa línea musical, ese lenguaje musical y adaptándose a las, digamos, a los sistemas, las formas, las medidas, las construcciones que se hicieron en ese tiempo, y eso sigue perfectamente vigente. Entonces Gabriel está ahí permanentemente, porque él es el que inventó muchas de las cosas que hoy día seguimos tocando en el escenario. Y lo mismo nos pasa con Gato. Las melodías que hacía Gato, o los cantos que hacía con su, las melodías con su flauta, con su guitarra. Él me decía, a mí me decía que yo era su espejo, porque era como que nos estábamos reflejando mutuamente en un espejo y nos íbamos, que uno movía la mano izquierda, el otro movía la mano derecha, y se iba complementando eso de una manera mágica, por eso le decimos la vida mágica también, porque no necesitamos conversar en el escenario, cuando yo entre con esta melodía, tú tocas esto y la Juanita haga este corte, no necesitamos eso, eso se da de por sí porque ya el sistema está hecho, está construido, y ahí está la esencia de Gato y la esencia de Gabriel, que no se van a fumar jamás porque están ahí en el escenario permanentemente. No, ellos están ahí siempre con nosotros, Cristian, siempre. Yo invito a mi papá a que él sea parte y siento que está ahí. Ellos están felices de alguna manera de que podamos continuar, porque lo que más querían ellos era estar todo el rato haciendo música y que hiciéramos cosas, que no nos detuviéramos, que teníamos tanto que hacer. Y entonces esa fuerza la seguimos sintiendo. Yo también cuando tengo dudas de ciertas cosas, de hacia dónde será mejor llevar un proyecto u otro, siempre les estoy pidiendo que de alguna manera ellos nos hagan, nos muestren desde donde están, de su dimensión, no se desconecten de nosotros y siempre nos vayan guiando y los sentimos siempre presentes. Obviamente, como dice Mario, en toda la música que tocamos están ellos antes que nosotros, están con nosotros. El resto de la banda que no está ahora aquí en la entrevista también tiene un respeto muy grande por todo el trabajo hecho por los creadores. Siempre estamos revisando versiones originales para no alejarnos de esa creación Para original que permanecer los en la línea. computadores. Ellos existen en la música, eso es, Mm. Claro, ellos siguen viviendo en la música. Qué existen en la maravilla, música. hermoso, qué Eso no hermoso. hay también. Eh, eh, Vamos a hablar un poquito, no hemos hablado y es importante que hablemos, porque está muy Sí, interesante la conversa en este jardín, pero de la gira acústica que ustedes van a hacer por Chile, con grandes y pequeñas joyitas que tenían guardadas ahí en algún cofre, ¿no? sí, Musical. Y lo interesante es entender, porque cuando se habla de lo acústico, ¿qué es lo acústico? Esto no es, son temas que nacieron acústicos. Y sería Así bueno que nos es. contaran exactamente. Esa es la gran eso. diferencia. Es decir, no son Esa- temas cuando uno dice voy a tocar desenchufado. Significa que yo me saco los instrumentos electrónicos o eléctricos o lo como sean y tomo otros instrumentos pero para tocar el mismo tema. En este caso no es así, sino que los temas que estamos pretendiendo hacer en esta gira de conciertos son temas que nacieron acústicos, se crearon acústicos, se grabaron acústicos y siguen permaneciendo acústicos. Entonces eso es lo que nosotros estamos ahora montando con este espectáculo que se llama concierto acústico. Son temas que se han tocado o muy rara vez o se tocaron hace 10 años por primera vez, que nunca lo habíamos tocado en vivo, muchos de ellos. Y también hay algunas novedades que nunca lo habíamos tocado y las montamos específicamente para ese concierto. Entonces ahí tenemos un ramillete de cosas entretenidas, interesantes, que ya lo probamos porque lo hicimos en el Teatro del Lago de Frutillar, lo hicimos en Valparaíso también, y acá en el Teatro Oriente hicimos 3 conciertos hace 10 años atrás, pero ahora vamos a hacer una cosa más grande, más masiva en teatro, donde se mantiene también en teatro una cosa distinta a los conciertos habituales masivos. Un teatro, una cosa pequeñita, con poca gente, con un sonido directo, que tú le miras las caras a las personas, Claro. no es un punto que está arriba de una galería oscura que no se ve nada. En el teatro uno ve a toda la gente. Entonces la cosa es mucho más cercana, más íntima y O sea, va a nosotros... ser un encuentro más íntimo con los Jaivas. Va a ser una Así es, conversación así es. pública más íntima con Exactamente, los Jaivas, ¿no? De hecho, exactamente. nosotros estamos sentados o parados dentro de un living, de una casa, no estamos en un escenario.
Ajá. Claro, transformamos el lugar como el living de la casa, que como íbamos viviendo en comunidad y en distintos países, lo que siempre se mantenía es que el living comedor en general siempre era la sala de ensayo. Y así vivíamos y se iban construyendo las grandes creaciones como Alturas de Machu Picchu, como obras de Violeta Parra en la casa. Y eso es lo que queremos compartir con la gente, que sientan que entran a nuestra intimidad, a nuestro taller de creación y compartimos en el living de la casa. Y esto ya tiene fecha, porque si hoy estamos dando esta entrevista es porque justamente hoy comenzó la preventa de la gira concierto acústico. Para todos los clientes de Banco Estado es la preventa. Y para todo el público en general comienza el próximo 1 de febrero la venta de las entradas. Hay un sitio incluso que se creó que se llama losjaivasacústicos.cl. Mm. Y el primer concierto es nada menos que en el Teatro Municipal de Santiago, Mira, el 23 Muy de elegante, qué elegante. muy Se agrandó bonito. Magallanes. el primer living es pero así elegantísimo. Claro, claro, claro. No estoy Oye, seguro si es Luis XV o Luis XVI la mobiliaria. muy fifí, oye, va a estar muy bonito eso en ese teatro municipal. Van a estar también aquí en el sur, en el Teatro al Lago, pero ya Sí, en son agosto. muchas las fechas, son muchas. No sé si hay tiempo de nombrar por lo menos todas las ciudades o no. Pero, por ejemplo, sería bueno para quienes nos estén escuchando, busquemos las ciudades de los que, bueno, también nos escuchan en Spotify de otras ciudades, así que no Ya. solamente por la radio llegamos también por Entonces Spotify. Son las voy a que están hasta enumerar ahora, porque faltan todavía que se vayan incorporando más. exactamente. Ya. Estas son las que están confirmadas hasta ahora. Entonces, las ciudades son Santiago, Chillán, Temuco, Valdivia, Concepción, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Rancagua, Talca, Viña del Mar para el 15 de agosto, que es el aniversario del grupo, Frutillar, ahí va a estar Cristian Ahí voy a también, estar con todos mis hijos. Tengo y muchos Punta hijos ya. Arena. Va a llenar el teatro Cristian con Tengo toda su 6 familia. hijos, así que voy a estar con todos. Con los tuyos y los ajenos. Sí, Pero lo totalmente. importante es que en los Jaivas acústico.cl está toda la información. Y en Punto Ticket también es la tiquetera que está vendiendo las entradas. Iba a preguntarle lo siguiente, a propósito que son tantos conciertos, uno diría, si se colocaran en el lugar de los músicos, chuta, es repetir una y otra vez lo mismo, pero es lo mismo cada concierto, o cada concierto es distinto a pesar de que toquen lo mismo. ¿Qué pasa ahí? Cada concierto es distinto, porque la energía de uno es siempre diferente de un día tras otro, el público es diferente, lo que va pasando, hay una pauta, un orden, pero a nosotros nos encanta improvisar, porque así comenzó el grupo con improvisaciones musicales, pero también improvisar y la espontaneidad, la risa, siempre surge algo nuevo. Los invitados van llegando como, igual como lo mostramos en el teatro, perdón, en el Festival de Olmué. Suena el timbre de la casa y van llegando invitados que sorprenden, que Ah, salen, qué que se bien. quedan. Hay gente que se queda todo el concierto arriba del escenario, comiendo Paracaidistas, kuchen. hasta paracaidistas ahí pueden llegar. Bueno, Por pero supuesto, si Cristian, si quiere leer un libro, recitar una poema, claro, poesía el eso. día de Lo que frutillar se te ahí, ocurra, toca el bienvenido. timbre y entra nomás. Ah, qué buena, Vengo qué a visitarlo, denme 5 minutos, ya sé tú lo que quieres ahí. fantástico. Qué emoción debe ser recitar un poema ahí en el living de los Jaivas. Mario, te iba a hacer una pregunta. Tú hablabas de cómo los Jaivas crearon ya una estructura, cómo se creó un lenguaje de alguna manera. Ahora, en este concierto acústico, ¿cómo se refleja ese lenguaje? O qué elemento nuevo o dimensión nueva que a lo mejor no conocemos de las posibilidades de ese lenguaje están en este concierto? Bueno, no, no es que sean nuevos, pero son escasos, por decirlo de alguna manera. Porque hubo una época cuando éramos cabros chicos y empezamos a tocar la guitarra, yo, el gato, y Gabriela empezó a aprender charango. ¿Y qué música tocábamos con dos guitarras, un charango y un bombo a ese? Era la música folclórica que nos llegaba de los países nuestros, de los países vecinos. Entonces tocábamos samba argentina, tocábamos valses peruanos, tocábamos cueca, tocábamos
esos punteos de valses peruanos que eran maravillosos, ese tipo de cosas. Y eso te daba una dimensión acústica muy especial, que no se hacía con los instrumentos eléctricos, pero después sí lo empezamos a hacer. Y eso significó que aprendimos y desarrollamos todo un lenguaje musical en el ambiente también acústico. Y eso es lo que presentamos y está exacerbado, digamos, de alguna manera en este concierto acústico, que es una parte más oculta o secundaria o como tú lo quieras llamar, pero no es el Mira Niñita, ni el Todo Junto, ni el Sube a Nacer, sino que es una cosa más íntima de las cosas que tocamos en la playa con una fogata, de las cosas que, en los guitarreos que se hacían en aquellos años, digamos, hasta las 3 o 4 de la mañana, y hacíamos y descubríamos cosas también. Esa es la parte un poquito más oculta que también se muestra en lo acústico. Aparte de algunos instrumentos que estuvimos inventando también, inventamos varios instrumentos que se escuchan en el concierto también. Qué fantástico ir a un concierto a descubrir dimensiones nuevas de los jaivas. Me parece que es fascinante la invitación que nos están haciendo estos hijos de la tierra. Ya lo dijo muy bien Juanita al comienzo, los jaivas son hijos de la tierra. En el sentido más profundo del término, les quiero agradecer los dos que se hayan dado el tiempo de venir caminando a mi jardín, de caminar esta tarde por mi jardín. Michucao está muy feliz, yo lo voy a llevar al concierto de todas maneras para que se conecte con los jaivas. A lo mejor lo hacemos entrar al living, Eso, al Michucao. eso. Encantado, pues llegue con un Una quequito o parte. algo para la once, pues. Eso. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Mario. Gracias. Mucho éxito. Estoy seguro que habrá un éxito profundo en este maravilloso concierto, en esta gira acústica de los jaivas. Gracias por esta Muchas conversación. gracias. Esperamos mostrar una nueva dimensión del grupo Los Jaivas a pesar de los 62 años que llevamos el cumplido. Para nacer, Gracias a hemos esos nacido. 62, Mario, no a pesar, gracias a esos 62. Ahora puedes hacer lo que quieras, Mario. Lógico. Puertas de Carnero arriba al escenario. Yo me acabo de hacer este regalo, 64 años, y me siento que estoy naciendo de nuevo y que al escuchar este concierto voy a nacer de nuevo. Para nacer, Feliz hemos nacido. cumpleaños. Gracias por Gracias. invitarme a tu cumpleaños en el jardín. Eso, Muchas feliz gracias a ustedes. cumpleaños y un abrazo, nos vemos en Frutillar. De todas maneras, un abrazo muy grande y queridos radiovidentes, atentos a comprar las entradas a partir del 1 de febrero en Punto Ticket y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden de la frase de Voltaire al final del Cándido, hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.